A ver, todos creemos conocer la historia de la creación, ¿verdad? Pero, ¿y si el principio de todo no fue tan idílico como nos lo han contado? Pues bien, vamos a sumergirnos en una interpretación teológica que le da una vuelta de tuerca a todo, analizando la creación, el caos y la primera gran prueba de la humanidad. Este versículo es, probablemente, de los más famosos de la historia. Es el pistoletazo de salida. Dios crea el universo. Pero ojo, lo que viene justo después es lo que de verdad desafía nuestras ideas preconcebidas y nos presenta una tierra en un estado, bastante sorprendente. La primera palabra que usa el texto original en hebreo para describir la tierra es tohu. ¿Y qué significa? Pues significa confusión, desorden, algo sin forma. Pensemos en eso un momento. La primera imagen que se nos da no es la de un jardín perfecto, sino la de un caos total. Esto, ya de por sí, plantea una pregunta gigantesca. Y por si el caos no fuera suficiente, el texto añade una segunda palabra, bohu, que se traduce como vaciedad, como un vacío desolador. Así que el cuadro completo es una tierra caótica y vacía. La pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que empezara así? Y aquí llegamos a una de las claves de esta interpretación. La idea no es que el mundo fuese creado así, sino que llegó a ser así. De hecho, la palabra hebrea que se suele traducir como estaba desordenado y vacía, también puede significar llegó a estar o se convirtió en. Esto sugiere que algo muy gordo pasó que transformó por completo la creación original. Y aquí está la gran pregunta que lo cambia todo. Si, como dice el profeta Isaías, Dios no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, ¿qué narices ocurrió entre esa creación perfecta inicial y el estado de caos que nos encontramos en Génesis? Bueno, pues para explicar ese algo que pasó, esta interpretación teológica apunta a un evento cataclísmico anterior a Adán y Eva, una auténtica guerra en los cielos. La teoría sostiene que una rebelión, liderada por un ser de luz conocido como Lucero, o sea, Satanás, sacudió los cimientos del universo y dejó la creación original, tierra incluida, hecha un desastre. Entonces, lo que leemos a continuación en el Génesis no sería la creación desde la nada, sino más bien una obra de renovación a escala planetaria, una restauración de un mundo que ya existía, pero que había quedado en ruinas tras esa guerra celestial. Y es justo aquí donde vemos al Espíritu de Dios entrar en acción. Es fundamental fijarse en que el texto no dice que crea las aguas, sino que se movía sobre ellas, como si estuviera planeando, preparando el terreno. Según esta visión, estaba iniciando el trabajo de reconstrucción. Por eso el primer mandato, hágase la luz, no sería crear la luz por primera vez, sino restaurarla en un mundo que había quedado en tinieblas. O sea que, para resumir esta perspectiva, se distinguen tres grandes actos creativos. Primero, la creación original del universo, perfecta. Luego, tras el cataclismo, viene el reordenamiento del planeta. Y por último, la creación de la vida animal y, como colofón, la humanidad. Y con el mundo ya restaurado y listo, la historia se centra en la humanidad. Adán y Eva son creados en un estado de pura inocencia y colocados en un entorno perfecto, el jardín del Edén. Pero este paraíso no era el final del camino, sino el escenario de su primera gran prueba. Para entender bien el marco de esta prueba, hay que conocer un concepto teológico clave: dispensación. No hay que asustarse con la palabra, es bastante simple. Es, básicamente, un periodo de tiempo en el que la humanidad tiene una responsabilidad específica ante Dios, y la primera de todas se conoce precisamente como la dispensación de la inocencia. En el centro de esta prueba había dos árboles muy especiales: el árbol de la vida, del que podían comer sin problema, y el famoso árbol de la ciencia, del bien y del mal. Este último no es que fuera malo en sí mismo, pero representaba el quid de la cuestión. Era una prueba de devoción y obediencia a la única prohibición que se les había dado. El escenario estaba listo, la responsabilidad era clarísima, y el entorno perfecto. Pero el mal, como resultado de aquella rebelión celestial, ya era una fuerza presente en el universo, y estaba a punto de hacer acto de presencia en el Edén. La advertencia de Dios fue directa, sin rodeos. El incumplimiento de esta única y simple regla tendría la consecuencia más grave de todas: la muerte. No había lugar para la duda o la ambigüedad. Las cartas estaban sobre la mesa. Y entonces entra en escena la serpiente, el vehículo de Satanás, con una contraoferta que es dinamita pura. No solo niega la advertencia de Dios, sino que promete algo increíblemente tentador: conocimiento, poder, ser como Dios. Es un ataque directo al orgullo, a la ambición. Y la tentación funcionó. Se tomó la decisión. Un simple acto de desobediencia, un bocado,
que tendría unas consecuencias incalculables, rompiendo para siempre esa comunión perfecta que tenían con su Creador. La dispensación de la inocencia había llegado a su fin. El fracaso de la humanidad en la prueba trajo consigo un juicio inevitable. Pero, y esto es lo fascinante, en medio de la sentencia también encontramos un elemento totalmente inesperado de misericordia y, sobre todo, de esperanza. El juicio fue específico y tuvo un alcance brutal, afectando a cada parte implicada. La serpiente fue maldecida, la mujer se enfrentaría al dolor, el hombre tendría que sudar para conseguir el pan, y la propia tierra, que antes era generosa, ahora se rebelaría contra él. En un instante, la armonía original se hizo añicos. Pero atención, porque esta es la otra cara de la moneda. A pesar del juicio, la gracia se manifestó de una forma increíble. Dios fue a buscarlos cuando se escondían, los cubrió cuando sintieron vergüenza, les hizo una promesa, e incluso su expulsión, que suena a castigo, fue en realidad un acto de misericordia para protegerlos de una eternidad en su estado caído. Y así llegamos al punto crucial. Justo en medio de la sentencia a la serpiente, Dios esconde una promesa. Esta frase se interpreta como la primerísima profecía de la Biblia, el anuncio de un futuro redentor, que aunque sería herido en la batalla, al final le daría un golpe mortal y definitivo al enemigo. Así que la primera dispensación termina con un fracaso y una expulsión. Y esto nos deja con una pregunta que da para mucho. Con la inocencia ya perdida para siempre, ¿cómo trataría Dios ahora con la humanidad? ¿A qué tipo de mundo entraron y qué nueva responsabilidad definiría la siguiente etapa de la historia?